De pie, por favor. La ceremonia cambia un poquito el día de hoy. Esta es una ceremonia un poco más tradicional. Ya no voy a estar sentado al principio. No vamos a tomar refugio en Buda Dharma Sangha, pero lo hacemos de otra manera. Y espero que, si el espacio lo permite, de aquí en adelante podamos. Somos dos personas y tenemos esta sala reducida. Regresamos al formato anterior donde yo estoy sentado, pero no queremos. Entonces, pues, bienvenidos. Gracias. Vos preséntate, porque me tocas con más. Entonces yo te voy diciendo. Entonces, ding, ding, ding. Solo son tres. Ding. ¿No? ¿No? ¿Yo te digo? No, no, no. Ding, solo uno. Ding, 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 ding. Ding, uno. Dos. Ding. Ding, ding. Súper importante. El Sutra de la perfección de la gran sabiduría. El despertó al Prajna Paramita, a la perfección de la gran sabiduría. Presinto el vacío de las cinco condiciones y se liberó de su intento. Koshari Kushara Kona equivale al vacío, el vacío equivale a la forma. La forma es precisamente el vacío. El vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Koshari Putra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace, todo es un vacío, no es la forma, no es sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, lo que mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el final de la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay sensación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no hay causa fin para el sufrimiento. No hay olvido,
más allá de la engaño, siempre estar aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Cantas de mantra yoklama, yate, yate, para sangyate, bodhisattva. Manya Shinyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe ahora, aquí y ahora. Y al recitar el sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eiji Dogen, honorable Soi Keisen, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Suigato Renpu, honorable Budo Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia, cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia o de los eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por esas tragedias, a la sanación del odio entre naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres. Todos los efectos dañinos de las palabras, pensamientos, acciones se desvanezcan, que la compasión florezca en una eterna primavera y que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y el espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha, Prajna, Paramita. ¿Se hacen? Sí, por favor. No, déjala ahí donde está. Ahora solo volteala. Volteala por acá. Con todo el pie. Más. Ahí está bien. Un poquito más para allá. Un poquito más para allá. Allá. Ahí está. Gracias.
Zazen es nuestra meditación budista Zen y lo que hacemos es estar en paz con la vida como está. Entonces no buscamos generarnos imágenes, no buscamos visualizar nada, solo estar atentos a este instante, a este momento. Practicamos Zazen con la espalda lo más derecha que puedas, tus piernas están bien. Si se duermen, puedes estirarlas, ustedes no. Si se duermen piernas, puedes estirarlas, ponerte cómodo, puedes recargarte en la pared si quieres estar un poco más cómodo. Y miramos, ojos abiertos, puedes parpadear por supuesto, mirando hacia el suelo. Vas a poner atención a tu respiración y vas a contar exhalaciones del 1 al 3. Si te distraen ruidos, si te distraen pensamientos, si de pronto estás haciendo planes para la cena de Navidad o te estás acordando de la secundaria o lo que sea, literal en tu mente dices, estoy pensando, y regresas a contar exhalaciones del 1. Y así lo sostenemos por unos 25 minutos. Okay. Gracias.
Y nos preparamos para una pequeña charla. Amigos de internet, ¿me escuchan bien? ¿Mal? Bien, ok, gracias. Pueden estirar sus piernas, por favor. Pueden sentarse cómodos. No, gracias. Está bien. Hemos estado estudiando uno de nuestros textos que se llama Eco. Lo leímos al principio de esta ceremonia y lo leemos al principio de todas las ceremonias, y es la dedicación de méritos o la dedicación de intención de nuestra práctica. Haciendo un muy breve resumen, resulta ser de que el budismo, todas estas reglas, todas estas listas, todo el conocimiento que nos deja el Buda, nunca han tenido la intención de acariciar el ego. Si quieres estudiar budismo porque quieres bajarle el estrés, si quieres sentirte mejor, es cierto que se puede lograr, pero nunca debe ser nuestro objetivo principal. Practicamos budismo, leemos al Buda, practicamos Asen, porque sabemos que ahí está la semilla de la compasión que vamos a sembrar en nuestros corazones, y esto nos impulsa a ayudar y a servir a todos los seres vivos. El budismo entonces es una filosofía de altruismo, de ayuda, de amor, de colaboración, para que todos los seres vivos tengamos una buena calidad de vida. Hay algunos detalles que debemos comentar ahí, no lo vamos a hacer hoy, pero en la medida de lo posible tratamos de causar el menor daño posible. En la medida de que se pueda, debemos intentar no causar tanto daño con pensamientos, palabras y acciones. ¿Cómo lograr las cosas que necesitamos hacer? Si tú quieres hacer las cosas pensando en tu beneficio personal, es cierto que puedes lograrlo un poco, pero al final te vas a encontrar con esta búsqueda vacía que te va a generar más huecos existenciales. Por otro lado, si todo lo que haces lo dedicas al bien común, lo dedicas a algo mucho más grande que tú, lo dedicas al Buda, a la vida, a tu madre si tú quieres, o a Avalokiteshvara, es más seguro de que lo que logres, de que lo que hagas se logre, porque estás trascendiendo tu propio ego. Entonces, el verso de Eco tiene esta parte pragmática, ¿no? Como no lo estamos haciendo por nuestro beneficio personal, sino para servir a los demás, entonces lo que sea que hagas se convierte en algo que trasciende tu propio ego y le sirve a alguien más. Y esto te da pues la energía, el impulso y te motiva para seguir adelante sin claudicar. Entonces practicamos budismo ofreciendo nuestro esfuerzo, ofreciendo nuestros asen a algo mucho más grande, que puede ser el Buda, que puede ser Avalokiteshvara, que puede ser la vida misma o alguien que está enfermo, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto hace que tus esfuerzos sean nobles, no basados en el ego. Entonces recitamos ego por esta parte. Y después, en nuestra segunda sesión, hablamos sobre la naturaleza búdica. ¿Qué es naturaleza búdica? Resulta ser de que en el budismo mahayana todos los seres vivos, por el hecho de haber nacido en este mundo, tenemos el potencial de ser budas. El problema es que este potencial se tapa con nuestro ego, con nuestros deseos, comentarios, aversiones, juicios, pleitos, divisiones y bueno, todo lo que nos hace humanos, ¿no? Esto evita que este corazón compasivo que practicamos en el budismo salga a relucir, salga a flote. Entonces es cubierto por toda esta pues mugre de ego que le metemos. Y la práctica entonces se convierte en un esfuerzo constante por pulir este espejo que es nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Entonces, todos los seres vivos tenemos naturaleza búdica, entendiendo por naturaleza búdica como que todos salimos de la matriz de Shakyamuni Buda. Sabemos que el Buda era hombre, pero al mismo tiempo trasciende el género y tiene una matriz donde se generan todas estas uniones que hemos visto antes en la red de Indra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que la compasión fluya todavía más fuerte entre nosotros porque sabemos que somos lo mismo, estamos hechos lo mismo. Los científicos dicen con toda seguridad y con toda razón, somos polvo de estrellas. De lo que está hecho el Sol, estamos hechos todos. Desde una cucaracha, una bacteria, el propio virus que está de moda en estos días, hasta nosotros y los elefantes y todos los seres vivos
que puedan habitar este universo, estamos hechos de lo mismo, salimos del mismo lugar. Entonces esto hace que unamos nuestro corazón para sentir lo que los demás sienten y para ayudar a que los demás tengan una buena calidad de vida. Entonces, hasta aquí vamos, solo con la primera frase de Eco, y hoy vamos a explicar nuestra segunda frase o nuestro segundo enunciado que dice, la realidad existe aquí y ahora. La realidad existe aquí y ahora. ¿Qué demonios es la realidad? ¿Quién define qué es la realidad? ¿Cuál es el organismo internacional que da las reglas para lo que es la realidad, ¿no? Es un poco más complicado que solo tener un colegio internacional de ingenieros que definen qué es la realidad, porque los seres humanos percibimos la realidad de acuerdo con lo que traemos encima, con nuestro pasado, con nuestra cultura personal y con lo que sentimos aquí y ahora en tiempo real. De tal forma que si estás viendo una película el día de hoy, pero te duele una muela, aunque sea la mejor película del mundo, que todos sabemos es Star Wars, la de 1977, aunque estés viendo la mejor película del mundo, si te duele la muela, va a ser la peor película del mundo como episodio 1. Entonces, pero si estás con un corazón pleno, si acabas de comer una comida deliciosa, si estás con tus amigos, si te lo estás pasando bien, no importa que vayas a ver una mala película o que haya una situación difícil en el trabajo, uno nunca sabe, pues puede ser algo incluso terrible, la muerte de alguien, ¿no? Si te lo estás pasando bien y estás acompañado con gente cariñosa y te sientes apoyado, entonces algo trágico quizás ya no se vuelva tan trágico. Pero ante los ojos de otra persona puede ser una tragedia o puede ser algo divertido. Si me explico, entonces cada uno de nosotros vemos la realidad de manera distinta. Entonces, ¿quién define qué es la realidad? Hay una analogía que me gusta mucho utilizar y de hecho es un instrumento de enseñanza recurrente en el budismo zen y es la luna. Cuando tú observas la luna, pues la puedes ver en el cielo y la puedes ver quizá en sus diferentes fases. Y la luna tiene esta característica que es compartida con la realidad misma. O la ves o no la ves. Y no hay de dos. No puedes tratar de tapar la luna, no puedes tratar de mentir a la gente para decirles que la luna no existe. La luna solo está. Tampoco puedes tapar un pedacito de la luna porque ese pedacito no te gusta. Porque de todas formas, si extiendes el dedo, la luna sigue estando ahí y está completa. Puede que la luna no esté tan iluminada por el sol y solo ves un aspecto de la luna, pero la luna sigue, la luna está ahí. Y esta es la naturaleza de la realidad también. La realidad está ahí. Puedes tratar de taparla, puedes tratar de justificar la manera en la que percibes la realidad, puedes emitir juicios al respecto, pero la realidad solo es una y está ahí y es perfecta y es indivisible. ¿Qué es la realidad? Oh, perdón, antes de hablar de la realidad, con, bajo el concepto budista, hay otra forma recurrente a la que nos referimos a la realidad. Es muy común que la gente dice, es que esta es mi realidad y esa es tu realidad. Pero entonces, si la definimos y si la limitamos de esta manera, deja de ser realidad, porque la realidad solo es una. Que tú percibas un partido de fútbol con tus ojos no significa que yo tenga que compartirlo necesariamente, porque cambia desde la luz, lo que traes en el estómago, si te duele algo, si es el equipo que te ha gustado, si no, es decir, lo que sucede en el universo siempre está sujeto a lo que interpreta nuestra mente en tiempo real, con lo que tenemos en este momento. Entonces, decimos con mucha frecuencia es que esta es mi verdad y esta es tu verdad. Y cada uno defiende su posición de la verdad y excuso decir todos los problemas en los que nos metemos, ¿no? Lo mismo pasa cuando alguien defiende su versión de la realidad, asumiendo que esta es verídica y que esta es suprema y que es incomparable, ¿no? Entonces,
ver el mundo de esta manera, de forma irremediable, una y otra vez, te va a traer mucho sufrimiento. Porque cuando tú percibes la realidad, de inmediato estás emitiendo un juicio. Y si te ocurre por algún motivo abrazarte a estos juicios y defenderlo, estás causándote sufrimiento porque te estás separando del resto de la vida y peor aún, estás tratando de convencer a los demás que tu opinión es mucho más valiosa que la de otros, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como tu versión de la realidad y mi versión de la realidad, sino que realidad es solo una, como la luna. La luna solo brilla, está o no está. ¿La percibes o no la percibes? Pero no la puedes explicar ni justificar y no puedes quitarle lo que no te gusta. La luna solo está ahí. ¿Ok? ¿Hasta aquí voy bien? ¿No los he confundido más? ¿No? Ok. Ah, entonces, cuando tratamos de definir la realidad, desde el momento en que le emitimos un juicio para tratar de explicarlo, la realidad empieza a ser dividida y empieza a ser seccionada. Desde el concepto budista, la realidad nunca puede estar sujeta a tu comentario personal. La realidad es solo el estado actual del universo, así como está, más allá de tus palabras, más allá de tus opiniones, mucho más allá del mundo humano y de sus concepciones. Independiente es cada cultura, cada tiempo, el ser humano trata de interpretar la realidad, pero como esta está dada desde el punto de vista del observador, es muy difícil que alguien tenga una postura no tendenciosa sobre la realidad misma. Entonces, eh, la versión, o más bien la manera en la que el Buda percibió la realidad es que en su práctica de meditación profunda pudo suspender los comentarios, pudo suspender los juicios, dejó detrás el ego y pudo observar por primera vez la vida tal como es. ¿Y qué es la vida tal como es? Es esta sinfonía perpetua de movimiento entre todas las cosas que existen, todas las cosas que surgen, que mueren, que funcionan en armonía unas con otras. Son todos los seres vivos en todos los tiempos, en todas partes del multiverso, porque aquí estamos hablando de universos, desde el microverso hasta el macroverso, el universo en el que habitamos, es todo lo que está sucediendo aquí y ahora, en este momento, y que no depende de tu opinión o de tu observación simplemente para ser. Eso es la realidad. Es posible percibirlo, es completamente posible. El punto es que requiere entrenamiento y requiere pues estudiar las palabras del Buda, las palabras de Dogen, la de todos nuestros patriarcas, para que la mente comience a entender todos estos conceptos que son muy abstractos. Como vemos las cosas desde una postura del ego, es muy fácil decir lo que te gusta y lo que no. Es muy fácil designar quién es bueno, quién es malo, quién es de tu bando y quiénes son los oponentes. Es muy fácil decir qué alimentos son positivos, qué alimentos son negativos, porque todo lo vemos desde el ego y en función de lo que nos parece adecuado. Pero a través de los tiempos en la historia humana, lo que te parece adecuado a ti no le parece adecuado a la otra cultura y por supuesto hay conflicto todo el tiempo, ¿no? Cuando el Buda llegó a la iluminación, dejó de lado todas estas historias personales, todas estas opiniones y por fin pudo ver la realidad como es. Entonces es el resultado de tu práctica, ¿no? Y aquí hay un término importantísimo para el budismo que a todos los maestros budistas nos han escuchado decirlo una y otra vez, pero es un poco más profundo de lo que encontramos en los libros. La palabra Dharma la encontramos como la sabiduría de los maestros, pero esa es solo una de las muchas traducciones que le podemos dar a la palabra Dharma. Es cierto que Dharma es la enseñanza de los maestros o la enseñanza que tiene la naturaleza y que está ahí para, para nosotros, siempre y cuando estemos lo suficientemente tranquilos, pero también Dharma significa la realidad tal y como es.
Dharma es esta percepción de las cosas que trasciende a todo lo que puedas decir de las cosas mismas y solo es porque es. Un volcán, que siempre pongo este ejemplo, un volcán sigue siendo volcán, te guste o no, no importa las imágenes que te den en tu mente o el miedo que surja en tu corazón. Un volcán sigue siendo volcán y no depende de tus palabras o de la definición misma, de la etiqueta de volcán para existir, ¿no? Solo está. Y es cuando te liberas de todo este discurso, de toda esta palabrería que nos hemos generado, que puedes percibir al volcán por lo que es. Para el Buda, la verdad última es llegar a apreciar el cosmos por lo que es. Es este concepto, es esta enormidad que el Buda llamaba Dharma, ¿no? Es percibir la realidad de manera cruda, pura, sin ediciones, sin preferir cosas, es solo estar presente de todo este gran espectáculo, ¿no? Dogen en Fukan Sasengi nos dice, si estás en Sasen y surge una preferencia, ya no estás haciendo Sasen. Si estás en tu vida budista y de pronto surge una preferencia, te estás empezando a alejar del Dharma, te estás empezando a alejar de la realidad, te estás empezando a alejar del Buda. No tiene nada de malo preferir un chocolate a una manzana, pero el problema es que si te casas con el juicio de que el chocolate es mejor que la manzana, pues con toda seguridad te vas a enfermar y dejas de estar en la realidad. Una manzana es lo que es, un chocolate es lo que es, puede que te gusten o no, existen, pero no puedes tú casarte con estos juicios, porque en el momento en que divides tu percepción de la realidad en bandos, en bueno o en malo, te estás alejando del Dharma. Estás tratando de cubrir la luna con un pedacito de papel cuando la luna es majestuosa y brillante y trasciende tu papelito y trasciende todos tus libros y todos los juicios y las opiniones que pudieras tener al respecto, ¿no? Entonces, las enseñanzas del Buda nos invitan a señalar la luna. Perdón, las enseñanzas del Buda nos indican hacia dónde está la luna para poder contemplarla. Hay una frase también muy común en el budismo zen que es, no mires al dedo apuntando a la luna, sino ve a la luna misma, ¿no? De hecho, hay algún video por ahí muy famoso de Bruce Lee diciendo esta misma frase, ¿no? El dedo apuntando a la luna es toda una enseñanza completa para nosotros en el budismo zen. El dedo es el Dharma, el dedo es el vehículo que te educa para que puedas soltar el ego y puedas contemplar la luna. Pero si pasas demasiado tiempo estudiando el Dharma, si pasas demasiado tiempo adorando el Dharma, entonces te vas a perder del espectáculo que es la luna. Entonces, el Dharma nos ayuda y nos apunta hacia la luna. Podemos ver el dedo que apunta, pero si no llegamos a un camino de en medio, entonces no vemos ni la majestuosidad de la luna, la majestuosidad de la realidad, y nos perdemos también en opiniones, en juicios y preferencias de nuestro estudio budista. Entonces, como siempre, tenemos que encontrar el camino de en medio para poder apreciar las cosas como son. Entonces, las enseñanzas del Buda son la realidad y la realidad producen las enseñanzas del Buda. Shakyamuni nos invita no solo a adoptar las palabras que él nos deja, sino Shakyamuni nos invita a experimentar en carne propia cómo poder vivir la realidad sin nuestras opiniones, sin nuestros juicios, sin editarle lo que nos guste y lo que no. El Buda nos invita con sus enseñanzas a sentarnos en Zazen, a practicar en Sangha, para que todo esto comience a deslavar el ego, comience a pulir
el telescopio con el que queremos ver la luna, ¿no? Y una vez que estas lentes están limpias, quizá por primera vez podemos experimentar la majestuosidad de esta realidad que trasciende, como he dicho, a todas nuestras opiniones y juicios. Entonces, practicar budismo es ir quitando todas estas capas de ego de encima para que en algún momento podamos ver la gran luna que es la realidad. El Dharma, entonces, nos lleva a ver las cosas como realmente son. La línea que estamos estudiando hoy de Eco nos dice que la realidad existe aquí y ahora. Entonces, si practicas el Dharma, podrías tener acceso por primera vez en tu vida a ver las cosas como son. Y la vida se vuelve de verdad un lugar mucho más cómodo, porque no te atacan tus propios demonios, no estás causando sufrimiento a los demás defendiendo tus opiniones o tratando de convencer que tu punto de vista es el correcto. Simplemente existes aquí y ahora junto con la realidad porque, oh sorpresa, eres parte de la realidad. No observas la realidad, no etiquetas la realidad, eres la realidad misma, eres el Dharma mismo. La línea dice, la realidad existe aquí y ahora al recitar Sandokai y también el Sutra de la perfección de la gran sabiduría. Entonces, Sandokai dice, en este momento aquí está la realidad. ¿Cómo la percibimos? Recitando el Sutra del Corazón, recitando Sandokai, recitando Eco mismo. Y esto significa que esta práctica directa y comprometida de budismo nos lleva a ver la realidad. Si se han puesto a analizar o si han visto mis videos o los de cualquier maestro sobre el Sutra del Corazón, se pueden dar cuenta de que todo el tiempo nos está invitando a dejar de lado los pensamientos, a dejar de lado los juicios, a dejar de lado el miedo de todas las cosas que nos definen, ¿no? Porque el miedo de verdad nos paraliza y empieza a generarnos historias y ensucia aún más nuestro espejo, nuestra lente con la que vemos las cosas de la vida, ¿no? Entonces, esta línea nos dice que aquí está la realidad, pura, brutal, sin edición. Esto es lo que hay, esto es lo que existe. Todo el tiempo, todo el cosmos, toda la materia, absolutamente todos los seres vivos están aquí en este momento, aquí, y no hay otro lugar. Lo percibimos practicando el Dharma, recitando el Sutra del Corazón, entendiendo el Sutra del Corazón, entendiendo Sandokai, que ya hemos estudiado aquí, ¿no? El Sutra del Corazón y Sandokai destrozan el ego y abren la conciencia y abren nuestro tercer ojo. Casi nunca menciono tercer ojo para no meternos en controversias, pero es este tercer ojo metafórico con el que realmente se abre nuestra conciencia y podemos percibir que por un lado está nuestro ego emitiendo sus juicios y sus etiquetas, pero por el otro lado está la realidad. Y si podemos trascender, abrir el tercer ojo, abrir el ojo de la conciencia, quizá por primera vez dejemos de sufrir por el estado actual de las cosas. Entonces, cuando esta práctica, venir a Sasenkai, practicar Sasen en casa, leer el Buda Dharma y a Dogen y a todos nuestros patriarcas, dan oportunidad para que tu conciencia se expanda y puedas ver la vida justo como es. Y darte cuenta por primera vez todo lo que dicen los libros inspiracionales de mis amigos del mindfulness, de que vivir aquí y ahora es posible. El problema es que no es tan sencillo como parece y tenemos que practicar. Y pueden pasar muchos meses o quizá varios años antes de que quizá puedas percibir las cosas como son. ¿Llegaremos a la iluminación? No sabemos, pero es irrelevante. Lo que importa es que cada día te esfuerces, porque cada vez que haces Asen, cada vez que vienes a Sasenkai, cada vez que escuchas a tu maestro, cada vez que lees un libro budista, estás un paso más cerca de poder abrir la conciencia y percibir las cosas como son. Y por supuesto, de una vida más tranquila, porque el ego se va haciendo más pequeñito.
con el paso de los años en esta práctica. Para terminar, voy a leer un pequeño texto de nuestro maestro Budo Wafu Nishijima sobre la realidad. Estas palabras están contenidas en un libro de un discurso entre él y un alumno. Y en el capítulo de Yukai habla sobre la naturaleza del Dharma y la realidad. Entonces lo voy a leer porque creo que vale la pena cerrar con estas palabras, que dicen mucho mejor de lo que yo podría explicar jamás, lo que trato de transmitir el día de hoy. Nishijima Roshi dice: no debemos olvidar que cuando el Buda habla de realidad, no se refiere únicamente a este mundo físico de materia y carente de valor. No dice nada de que la realidad sea insignificante y fría. Quizá este mundo de lo real nos parezca lleno de sufrimiento, lleno de contradicciones y de irracionalidad. A veces parece que está lleno de cosas horribles. Sin embargo, hay otra manera de ver el mundo, un camino medio que existe entre los extremos. Aún en el mundo que parece lleno de sufrimiento, contradicción e irracionalidad, es posible mirar las cosas desde una perspectiva calmada y serena. Es cuando un lugar así se manifiesta ante nosotros como un universo en orden, estructurado y en armonía, en donde aún las contradicciones y el dolor forman parte de algo completo e indivisible. En el fondo, esta realidad es la única realidad. Es el alfa y el omega que los humanos poseemos. Por lo tanto, si entendemos todo lo anterior, es posible despertar a la armonía y al orden contenidos en ella. Y me atrevo a decir que es cuando utilizamos ese orden como parámetro para no juzgar y regular nuestra conducta que contribuimos a la armonía y a la paz de la sociedad. Las enseñanzas de Gautama Buda, en las enseñanzas de Gautama Buda, ese es el deber que tenemos como seres humanos, así como la vía a la felicidad. Por todo ello, el budismo considera a este mundo real, este Dharma, como uno de los valores más grandes por los que debemos sentir profunda devoción. Nishijima dice esto con respecto al Dharma mismo. Nishijima nos explica que no solo es el conocimiento de Bodhidharma, del Buda, de los maestros japoneses del Zen. El Dharma es la realidad misma manifestándose ante nosotros. Y es cuando tenemos la mente en calma, cuando practicamos Asen, que podemos trascender, verla, tener la conciencia suficiente para siquiera saber que está ahí, mucho más allá de lo que percibimos como seres humanos. Entonces, esta línea nos dice, la realidad existe aquí y ahora al recitar nuestros versos, como todos los domingos que hacemos en Sasenkai y como todas las mañanas cuando practican conmigo, tratamos de recitar Sutra del Corazón y nuestros versos de cierre, porque entre más los recitas, tu conciencia se va abriendo cada día un poquito más. Entonces, Eco nos invita a ofrecer nuestros esfuerzos a algo mucho más grande que nosotros. Eco sabe que todos los seres vivos poseemos naturaleza búdica, de que es posible vivir esta naturaleza búdica en servicio de los demás. Y a cambio, esto nos trae de regreso a donde siempre debemos estar, que es la realidad misma. Amitofo. Sí terminé, pensé que no me iba a dar tiempo. Ok, por eso, perdón si estuve hablando un poco rápido, pero era porque tenía miedo de no terminar. Preguntas, amigos. ¿Explotó la cabeza? Vamos a ver si tenemos algo aquí en el chat. Lore dice, a veces confunden la ecuanimidad que vamos logrando de a poquito con una insensibilidad. En tiempos de pandemia esto se ha hecho muy tangible. Eso es cierto, cuando tenemos una práctica espiritual y tienes acceso a una mirada más tranquila de la vida, la gente se saca mucho de onda porque no entramos en el mismo nivel de drama que ellos, ¿no? O no nos enojamos igual que ellos. Y como es posible mantenerse en calma,
piensan que somos como muy crueles, pero no, es solo que podemos ver las cosas como son y entendemos el punto en el que estamos emitiendo juicios y entendemos también el peligro potencial que existe cuando emites juicios y les das valor, ¿no? Gracias, Lorecito. Eso es correcto. Como si viviéramos otra realidad. Eso es cierto. Sí, piensan que uno está fuera de la realidad y es todo lo contrario, ¿no? Cuando tienes una práctica espiritual estructurada y disciplinada, es mucho más fácil que permanezcas en la realidad. Y entonces los dramas cotidianos ya no te arrollan. Y eso es también parte de lo que nos enseña Eco. Amigos, ¿alguien más? ¿No? Mm. ¿Comentario? Entonces, amarlo todo, respetarlo todo, no juzgar nada. Amarlo todo, respetarlo todo, no juzgar nada. Eso es taoísmo, ¿no? Sí. Es posible. Lo que pasa es que justo porque vamos emitiendo juicios, esto nos va alejando cada vez del amor perfecto, de meta, ¿no? Entonces, nos gusta un partido político, pero no nos gusta el otro, y nos gusta un presidente, pero no nos gusta el otro, y peor aún, pensamos que hay una especie de redentor y de salvador, entonces odiamos al presidente, pero nos abrazamos a una imagen construida en la imaginación, y eso es todavía más peligroso, ¿no? Y cuando eso pasa, empiezas a meter estas divisiones, y tu trabajo como bodhisattva es repartir tu corazón en todos los seres vivos. Tenemos que amar a todos los seres vivos. Y al momento de meter divisiones, pues este fin se ve comprometido y cada vez más lejos. Y pues lo único que pasa es que sufres un montón. Entonces, es cierto, hay que amarlo todo, pero al mismo tiempo hay que soltarlo todo. Y tratar de no juzgar, no criticar nada, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, yo en mi caso, en las noches cuando yo medito, Sí. ¿puedo añadir eco para recitarlo antes de meditarlo? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, la secuencia sería, antes de tu sesión de meditación, haces una dedicatoria, perdón, tomas refugio en Buda Dharma Sangha, después Sutra del Corazón, luego tu Sasen. Y si quieres incluir eco, entonces Sutra del Corazón, eco, y después tu Sasen. Y ya depende, si andas bien de tiempo, pues terminas con los versos de cierre. Sí, sí, Sutra del Corazón. Si recitas Sandokai diario, es increíble porque igual poco a poco lo vas entendiendo y lo vas incluyendo en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, si lo haces así, muchas gracias. Sí, pero no, claro que puedes recitar eco diario, sin duda alguna. Sebastián dice, entonces Dharma es aprender a ver el orden cósmico y esta es la realidad. En efecto, Sebastián, desde el clavo. Eso es lo que buscamos. Ver el orden cósmico mucho más lejos de lo que opinamos sobre él. Es el resultado de una práctica disciplinada y estructurada, ¿no? Y también, bueno, ser parte de la triple gema, Buda, Dharma, Sangha. Aline, qué gusto. Nos dice, ¿es posible evitar completamente el juicio? Pensé que la idea era reconocer que el juicio es solo mi opinión y que es subjetiva y que no es la verdad absoluta, que era más como no aferrarme a las cosas, dice Aline. En efecto, y tiene dos partes en tu práctica. En tu vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, cuando estás viendo una película, definitivo necesitas los juicios, porque son los juicios lo que te hace ver si la película es buena o es mala, si alguien está abusando en la oficina o en la familia. Necesitas estos juicios. El punto es
que no puedes convertir que estos juicios se conviertan en obsesión, porque entonces empiezas a causarte daño y a causar daño a los demás. Entonces, parte de nuestro trabajo es estar siempre vigilando la calidad de nuestros pensamientos. En tu práctica de Zazen, hay un punto donde la mente discursiva se calma a tal punto que a veces es difícil encontrar palabras para definir las cosas. Sabes que el lenguaje está ahí en algún punto almacenado en tus recuerdos, en tu mente, pero a lo que nos referimos dentro de Sazen, a soltar los juicios, es a este momento dentro de tu práctica en donde estás en esta tranquilidad tan perfecta que es difícil traer el lenguaje y que funcione mientras estás en Sazen. Difícil de explicar, es algo que se tiene que vivir, pero tienes estas dos partes, ¿no? Estar consciente, revisando la calidad de tus pensamientos en la vida cotidiana, y es en el Zafu donde llegas a este punto de concentración, a este samadhi tan profundo que el lenguaje se suspende y por lo tanto tus juicios y opiniones también, ¿no? Entonces a eso se refiere eh, cuando estamos sentados en el Zafu, a soltar las opiniones, a soltar el ego, ¿no? Es simplemente estás quizá por primera vez en paz con la vida justo como es. Sai, hola Sai, bienvenida. Nos dice, si no se emite juicio, ¿cómo diferenciar lo bueno y lo malo? Esto aplica a nuestros actos. Lo bueno y lo malo es muy subjetivo y ahí es una discusión aparte, nos puede tomar mucho tiempo definir qué sí es bueno y qué es no, pero tienes que pensar que muchas veces lo que definimos como bueno y malo quizás solo está en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, alguien hace muchos años decidió que las personas que practicaban el judaísmo eran los malos, y ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Entonces, se trata de sí definir qué es bueno y malo para ti, en el sentido de que, bueno, juega con las reglas sociales y legales de nuestros países, de nuestras comunidades, um, pero al mismo tiempo, la definición de bueno y malo no debe causarte obsesión, porque es esta obsesión en donde está el potencial para causar daño, ¿no? Entonces, otra vez, es estar siempre vigilantes de la calidad de nuestros pensamientos para que estos no nos arrollen. Y ya. Gracias, Sai. Muy buena pregunta. ¿Alguien más, amigos? ¿Nadie? Ok, cerramos con un poquito de Sassen, por favor.
Sigan nuestros versos de cierre, por favor, de pie. Salvar a todos los seres vivos, Aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron de mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir en mi vida más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo y ahora en este momento. Ahora, por favor, todos se queden en el show. Entre nosotros, muchas gracias. Gracias. Amigos de internet, muchas gracias. Y listo, pueden sentarse si quieren. Si no, también está bien. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos por aquí mañana. Bueno, no aquí en el árbol del yoga, sino ya saben a qué me refiero, a nuestra práctica de Zazen. Gracias por estar aquí y pues bueno, amigos del curso 1 y 2 ya tienen material, amigos de Yukai también ya tienen material, no hay que dejarlo de lado y sigamos adelante. Muchísimas gracias. Feliz día.